Ini- Iniciamos nuestra entrevista de hoy, del octubre 13. Como siempre, estamos el profesor Edgar Ruiz, de la Tadeo, Manuel Dávila, yo. eh, Sandra Liliana debe estar conectándose y Rafael García de pronto también, que somos como el grupo promotor, pero básicamente Edgar y yo vamos a estar. Y estamos con Alfredo José Bayuelo Sierra, que nos va a contar su historia bajo el esquema que hemos venido trabajando estas entrevistas. Y vamos a darle la palabra a Alfredo, ¿no? Comencemos, Alfredo, por el comienzo, colegio, ¿no? Cuando entraste a la universidad. Entonces, cuéntanos un Sí, poco señor. dónde estabas y qué año era en ese momento, por favor. Ok, sí. O sea, vamos siguiendo cronológicamente y en el momento que usted me diga, paramos y Sí, y elaboramos dialogamos un con el poco profesor. sobre la época en la que vamos. Sí, señor. Entonces, iniciando por el bachillerato, eh, yo soy de la promoción del 2002 en una fundación educativa en Barranquilla. O sea, yo no soy de un colegio ni privado ni público específicamente, sino de una fundación educativa en la ciudad llamada la Fundación Educativa Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Montes. Es una fundación que creó profesor Alberto Asa, que es un inmigrante que hizo algunas instituciones educativas en la ciudad y en particular para bachillerato hizo esta institución. Entonces es un colegio muy pequeño en el que los estudiantes entran en sexto año, en primero de bachillerato, y son los mismos que se mantienen hasta el final. Algunos salen, pero nadie más entra, entonces es como un proyecto en el cual se va guiando un grupo de personas. Me gradué en el 2002 y yo inicialmente me presenté a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería electrónica. En el año 2000 yo hice Olimpiadas de computación en el colegio, en el bachillerato aprendimos a programar desde tal vez octavo, noveno grado. Y yo en el año 2000 en décimo, hice Olimpiadas Colombianas de Computación. En el año 2000, 2001 y en el año 2001 y en el año 2002. O sea, mi décimo y mi undécimo grado hice Olimpiadas de Computación. Y en el año 2002, cuando yo estaba en un décimo grado, en sexto de bachillerato, tenía una base bastante fuerte en programación, había hecho Olimpiadas y esas cosas, y eh, por ese motivo no era para mí en ese momento tan llamativa la ingeniería de sistemas. En particular, tampoco había en la ciudad de ingeniería de sistemas pública y tampoco ingeniería electrónica. Entonces yo me fui un poco más por el lado de la ingeniería electrónica, me presenté a la universidad y fui admitido en el año 2003, en el segundo semestre del 2003, a ingeniería electrónica. En ingeniería electrónica, bueno, o sea, me fui a Bogotá con muy pocos recursos. La fundación que comento es una fundación que brinda educación gratis para los estratos más necesitados, o sea, más bajos, más pobres de la ciudad. Estratos 0, 1 y 2. En un momento yo era estrato 2. eh, y yo me fui a Bogotá a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Nacional con muy pocos recursos. Eh, Al cabo de un par de semestres que ya empecé a ver elementos, circuitos uno, circuitos, o sea, ya laboratorios como tal, para mí fue bastante difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ujú. Y por esa razón y por la que ya venía haciendo olimpiadas desde el colegio y también hice olimpiadas en la universidad de ingeniería electrónica, eh, me cambié a ingeniería de sistemas. Yo presenté nuevamente el examen y en el 2008 entré como tal al programa de ingeniería de sistemas. Volví a presentar examen para presentarme y pasé al programa de ingeniería de sistemas. Y este programa, dada como la experiencia que ya tenía, incluso ya había trabajado en algunas cosas de desarrollo, no solamente como algorítmico, sino ya desarrollo a nivel de aplicaciones empresariales, de aplicaciones web y de aplicaciones embebidas, eh, me cambié a sistemas con la idea de que
era más fácil para mí trabajar al tiempo que estudiar, o sea, tomar algunas clases, estar trabajando y dedicar un poco menos de tiempo. Eh, entonces yo entré en el año 2008 y lo que sucedía era que como varias de las asignaturas que ya había visto, que son básicas de la ingeniería, o sea, de las líneas básicas de ingeniería, las matemáticas y todas esas cosas, ya las había visto, realmente no hice como tanto contacto con un solo grupo o sea, como con una camada o con una promoción, que yo diga, yo entré con estos estudiantes y me mantuve todo el tiempo con ellos, sino que estaba disperso en varias materias, en varios semestres, y tuve como mucho contacto con varias promociones. En particular, era muy cercano a otros estudiantes que estaban en la misma condición, uno que venía de mecánica, otro que venía de agrícola, que se habían cambiado de carrera y veíamos la introducción en ingeniería de sistemas con todos los de esa promoción, pero además teníamos matemáticas 4, teníamos física 2, o sea, teníamos otras materias más adelantadas. Con ellos sí mantuve como más contacto el resto y compañeros cercanos con los que compartí mucho fueron con los que habían entrado unos 3 o 4 semestres antes que yo. Una, una Señor. preguntita. Las Olimpiadas, ahorita te he hecho un reversito sobre esto. Las Olimpiadas que habías participado eran con qué institución? ¿Quién las ofrecía, las dirigía? Sí, pues inicialmente son las Olimpiadas colombianas que las, aún la institución que hace esas Olimpiadas es la Universidad Antonio Nariño. Ajá. Incluso yo fui luego tutor, luego fui como jurado, fui coach del equipo colombiano en la IOI, en la Olimpiada Internacional de bachillerato. Y con la universidad sí participé en estas Olimpiadas de Redis Axis, o sea, con las que ustedes están, la de Ah, ACM, ok, ok. en Entonces, la universidad, Redis, eso en la así, universidad. de acuerdo. Muy bien, muy bien. Sí, Ya señor, familiar y ya eres de la familia con Redis y así. sí, señor. Sí. Y con ACM sí hice varios años ahí de Olimpiadas y en la universidad. Ahora, algunas preguntas que se hacen un poco el factor humano. ¿Cómo se vive? Tú has venido a Bogotá ya antes de venir a estudiar? Por Olimpiadas, sí, como yo le comentaba en el 2001 y en el 2002, o sea, décimo y once, yo fui a Bogotá a Olimpiadas. Ah, ok, Pero, ok. claro, o sea, no conocía Bogotá realmente, solo iba ahí la Antonio Nariño que queda en Nicolás de Federman, en la parte de atrás, tiene unas casas que son para alojar a los estudiantes que vienen a Olimpiadas de todo, de matemáticas, de física, de astronomía, de sistemas, y yo me quedaba ahí en esas casas y solo conocía más o menos el trayecto del terminal a la casa de Olimpiadas y ese pedacito de Nicolás de Ferman. Y de pronto galerías que nos Esa íbamos. llegada a Bogotá, cortico, cuando llegaste ya a estudiar a la Nacional, ¿cómo la viviste? El clima, las costumbres, las diferencias. ¿Cómo viviste esa parte humana, digamos? Para mí fue realmente chocante, o sea, las culturas son muy diferentes. Sin embargo, del colegio en el que yo me gradué, varios pasamos yo realmente fui en el segundo semestre de 2003 y varios de mis compañeros de curso sí se fueron el primer semestre del 2003. Entonces, cuando llegué ya tenía algunos amigos cercanos, o sea, gente con la que viví los últimos 6 años. Además, esta institución que yo le decía de bachillerato es de jornada continua. O sea, yo tenía 10 horas de clases diarias con esos compañeros desde sexto año, desde 1997. Estuvimos todos los días, todo el día juntos en el colegio y somos bastante unidos. Cuando yo me fui a Bogotá, nosotros hicimos como una medio sociedad entre nosotros, que a Sí. pesar de que no estábamos todos en el mismo programa, algunos en química, algunos en matemáticas y así, nosotros teníamos como un grupo bastante cerrado de personas que eran egresadas de ese colegio. La Entonces, de Barranquilla. sí, todos de aquí de Barranquilla. Entonces, Te cuento que en los Andes, en las épocas mucho más anteriores, 70, imagínate, nuestros amigos de Barranquilla ujú, y de la costa que los queríamos mucho y entendíamos las diferencias, ¿no? ujú, ¿Sí?
ellos jugaban béisbol, por ejemplo, ¿no? No fútbol, sino béisbol, me acuerdo mucho. Y ellos hacían su combo, ¿no? Con sus costumbres. Te entiendo eso muy bien. Sí, señor. Bueno, ok, Y ok. Entonces ya estás en sistemas. Sí, perdóname, sí, te decía que fue un poco más llevadero esa parte como del choque cultural porque éramos muchos, sí, o sea, una ajá. comunidad como de 20 30 personas que vivíamos en los mismos lugares, en el mismo barrio, en Palermo, en la parte, o sea, sobre la 45 más arriba, que hay muchas pensiones universitarias, ahí vivíamos nosotros y pues a mí me parece que ese barrio es como una mini ciudad, una mini Colombia dentro de la ciudad, porque hay gente de todas partes que vive como en las cuadras y eso, y se vive muy diferente. Yo tengo Sí. familiares en Bogotá. Realmente la primera vez que yo fui a Bogotá fue en el 97 a visitar a un familiar. Allá había ido antes más niño y conocía un poco más. Y tengo familia en Bogotá, pero yo no viví con ellos nunca porque pues era más fácil vivir cerca de la universidad para transportarse y Ah, demás, pero además por la cuestión cultural, o sea, no nos entendíamos tan bien Palermo es muy bonito. Yo vivía en Palermo. Yo conozco muy bien, calle 45 con 24, por ahí vivía yo. por la Toledo. Muy cerca de la Nacional, muy cerquita. Parkway, sí, señor. Parkway, exactamente. Me acuerdo que en esa época, cuando hacían huelgas, mis amigos llegaban a mi casa corriendo. Pero hasta Épocas, allá llegan los gases, épocas anteriores. sí, señor. Hasta las pensiones, hasta allá arriba se sienten los gases, hasta la Sí, 17 sí, 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 sí. cuando hay pedreas en la Pues universidad. tenía amigos que llegaban sin zapatos, corriendo a mi casa porque... Bueno, muy bien. Todo eso nos sirve mucho saberlo. Estaba cerca de la universidad, una gran ventaja. Y un barrio bonito, un barrio muy tradicional, casas de ladrillo, muy inglesa, ¿verdad? Cierta Correcto. arquitectura. Ok, Pisos de madera y demás. madera, exacto. Bueno, muy bien. A veces identifico esas mismas ventanas en películas de los años 60, 50. Las mismas ventanas que uno ve en Palermo. Sí, Algo que he notado. así es. Yo una vez estuve en Oxford y me dejaron hablar de Colombia 15 minutos, ¿no? Donde estaba yo estudiando, y les mostré cosas de Bogotá y les mostré casas allá en el Parque Nacional, ¿no? Que ya de Ujú. saber dónde es, Sí, señor. absolutamente inglés, Sí, ¿sí? señor. Casas de arquitectura inglesa, eso había una influencia. Yo Bueno, conocí la casa, ahí en todo el lado del parque, de un señor que es apellido Wild. Alfredo también se llama Alfredo Wild. ah, Y él mantenía su casa estilo así inglés. Y el piano en la entrada, y las escaleras de curva, de madera y demás. sí, y el reloj grande. Sí, no, De péndulo. Bueno, muy bien, muy bien. Esa es una vivencia interesante que nos las estás contando. O sea, hiciste tu grupo de gente de tu mismo origen, digamos, territorial. correcto. Sí. Eh, bueno, volviendo por donde estábamos, entonces en 2008 con materias de muchos semestres, seguí estudiando ingeniería de sistemas y, digamos, lo que más entendí es que no tenía idea de qué era ingeniería de sistemas, que había muchas más cosas que simplemente la programación. Entonces ahí aprendí un poco más de desarrollo y de otras cosas de ingeniería. Eh, Se me decía que comentara sobre materias, pero no sé específicamente de qué materias podría como hablar cosas. No, sí, seguramente estructura de datos, sí, algoritmia, temas de patrones. ¿Hablan de inteligencia artificial o no? No Bueno, tanto. Sí. como de la primera parte de patrones, de estructura de datos, de todo eso, todas esas materias yo las evacué muy rápido al principio porque son todos los temas que uno aprende en Olimpiadas. Mm. Entonces, cuando entré a la universidad había una profesora que, mire, yo no recuerdo el nombre de ella, ella, ella hacía un examen como de suficiencia de programación, así como había la de suficiencia en inglés. Había un examen de suficiencia en programación y yo hice ese examen y enseguida entré a hacer el curso de estructuras en el primer semestre y pues yo evacué todas esas materias un poco más rápido. Incluso el curso de algoritmos también los aprende uno en Olimpiadas a hacer
exámenes, análisis de completitud y todas esas cosas, uno lo aprende eso en Olimpiadas. Entonces, al momento de entrar a la universidad manejaba ya estos temas. Em, Y Más que todo, ya había señor, internet, ¿no? además, sí, Sí, ya había internet hace un rato. Sí. Yo alcancé a conectarme por Tutopía y es utopía, sí. por teléfono, o sea, conectando el módem del teléfono al equipo y sobre todo para enviarme comunicaciones con Olimpiadas, más que todo, porque antes estos buscadores como Yupi Sí. alcanzaba a usar, pero no sabía muy bien cómo buscar información. Por ejemplo, ahorita en los nuevos estudiantes que uno entrena en Olimpiadas ya usan unos jueces en línea, ya utilizan otros recursos que antes no los habían. Gente que comparte los análisis que hace de programas. Sí, o sea, ahorita la información de ese tipo de competencias abunda más y además está más fácil de encontrar y de compartir. Por ejemplo, en Olimpiadas era muy común uno llegar a fotocopiar el Cormen y no decía el libro rojo y el libro blanco Ajá, para aprender estos temas, porque antes uno no encontraba nada de eso en ninguna parte. O sea, era como, pues, como en la humanidad era tan difícil acceder al conocimiento sin los libros, eso se alcanzó a vivir un poco de años más. claro. Para los que nos van a oír después, era la época de los primeros, sí, trabajo en Internet y Tutopía. Fue el primer correo electrónico popular que llegó a Colombia en esa época. Y el módem, la conexión que habla Alfredo, era a través de un módem, que cuando uno llamaba por el teléfono conectado a través del módem, pitaba el módem, ¿no? Un Sí, sí. pitico y mientras se conectaba. Era, era el comienzo, por decirlo. Ya había un adelanto, pero qué bueno la mención de Tutopía, que fue muy famosa en esa época, ¿no? El Y correo. ellos proveían la conexión como la salida. Yo realmente no sabía en ese, no sé ahora todavía, tocaría revisarlo, qué era lo que ellos hacían, pero ellos le garantizaban un usuario y una contraseña, no solo para el correo, sino para además hacer la navegación, o sea, como para conectarse al servicio. Ahorita uno enciende el computador y ya está conectado a internet, pero en ese momento uno tenía que primero establecer una conexión con un servidor de internet, no sé qué era lo que ellos hacían, si proxy o qué, o eran los que servían el DNS o algo así. Pero uno primero se conectaba a través de ellos y luego sí podía hacer la navegación en Internet Explorer, que era lo que había en ese momento. Bueno, ok, ok. Te facilitó entonces mucho el haber programado. Es decir, Sí, hubo señor, como natural de cierta forma, que no lo era tan natural en electrónica como funciona. correcto. Pues todo el tiempo que estuve en Bogotá me mantuve haciendo sitio web, como backends, programación de embebidos, programación de dispositivos móviles. En ese momento incluso programaba J2, Java para dispositivos móviles. En un momento así bastante incipiente de los dispositivos, todavía eran dispositivos de botones y demás. Llegó la profe Sandra, hola, profe. Bueno, en el año, ahí en 2008 entré al programa de Ingeniería de Sistemas y en el año, creo yo que era el 2010, yo sufrí de pulmonía en Bogotá. O sea, Vale, en las casas en las que estaba viviendo ya no tenía como... yo pienso que era que no había muy buen refugio del frío en ese momento y ahí sufrí como estar en un lugar al que no estaba acostumbrado y yo tuve o sea, tuve una neumonía estando en uno de mis semestres finales y eso me generó que yo me tuve que regresar a Barranquilla 2 años vale, sin terminar. sin terminar. O sea, yo me devolví a Barranquilla un noviembre, pero no estoy seguro si era 2010 o 2011, creo que era 2011. Me regresé a Barranquilla y ese semestre me tocó cancelarlo y todo el siguiente año. O sea, las dos pausas que uno podía hacer, las dos cancelaciones del semestre, yo las tomé seguidas. Sí, Y el siguiente año, o sea, eso fue 2011 porque yo regresé a Bogotá en el 2012 y en el 2013 uno retomé la universidad.
el 2012, 2 de septiembre, regresé a Bogotá porque me ofrecieron un empleo en una empresa con la que hoy todavía trabajo. Mm, ¿en Eh, qué empresa? es una startup fintech que se llama AlgoCodex. Y ahí habían unos compañeros míos de promoción. O sea, por eso hacía el comentario antes, que como yo entré regado en varios semestres, tenía como amigos en diferentes etapas de la carrera, y de los que estaban más adelantados que yo conocía, trabajaban en esta empresa y me recomendaron y me dieron un empleo ahí. Regresé en 2012, septiembre, y en 2013 volví a la universidad. O sea, retomé donde había dejado a terminar materias y esas cosas. Yo no hice tesis de pregrado porque pues desde que yo estaba en el colegio, yo tenía como un derrotero ya bien definido, que era la academia, de seguir aprendiendo cosas, de hacer maestría, de hacer doctorado y demás. Entonces yo tomé esta opción de materias de maestría, por lo que no hice trabajo de grado, sino tomé materias de maestría. ¿Qué tipo de materias viste en esa fase? En esa fase tomé dos, tomé la de patrones de diseño y tomé la de algoritmia avanzada, que eran como las cosas que más me interesaban. Bueno, Una pausa en la grabación. Kevin, Voy a aprovechar que ya comenzó la grabación. Un saludo, Alfredo, Sí, Manuel, profe. buenas tardes. Qué pena que tuve aquí un problema de conexión a internet. O sea, no había nada que hacer. Entonces, sino respirar y esperar a que regresara el internet. Entonces, pues ya, estoy aquí conectada para lo que necesiten y escuchando muy atentamente tu historia de formación, Alfredo. Ya, profe. Bueno, entonces decía que en 2012 regresé a la ciudad, en 2013 retomé la universidad y ahí hice mis materias de maestría como de grado en patrones de diseño y algoritmia avanzada. Comentaba que estaba ya en los grupos de investigación y tenía ya como un interés por los sistemas inteligentes de los cursos que había visto con el profesor Luis Fernando Niño, con el que seguí trabajando más adelante. En, en el año 2000, o sea, en 2014 terminé materias y en 2015 me gradué y me presenté de una vez a la maestría. ajá. En ese punto dejé de trabajar en la empresa que mencionaba, hice la maestría, hacia el doctorado y después, terminando el doctorado, fue que volví a la misma empresa. O sea, ellos como que me esperaron a que hiciera mi maestría y doctorado y después me recontrataron. La maestría fue y el doctorado en la Nacional. Sí, señor. Yo entré al programa de maestría y por cuestiones de la beca de Colciencias, yo me pasé al doctorado antes de terminar la maestría. Ajá. Entonces había como en 2016 dos, había una ventana para uno acceder a la beca de doctorados nacionales en Colciencias y o sea, yo me presenté a esa convocatoria, entonces me pasé al doctorado de una vez. Y ese Y en sí el terminé. doctorado, ¿qué eh, línea seguiste, perdona, en el doctorado? ¿Qué línea de trabajo? Sí, señora, a ese punto los sistemas inteligentes eran como el área que a mí más me interesaba, entonces empezamos a aplicar sistemas inteligentes a varias cosas. En la maestría estuve trabajando con em, algo de biología molecular, entonces utilizábamos los sistemas inteligentes para hacer acoplamiento, para hacer predicción de proteínas. O sea, con el propio Luis Fernando Niño hacíamos como aplicación de sistemas inteligentes a diferentes campos. En el grupo de investigación había gente de muchas, como de muchas disciplinas y las aplicamos a varias. Y en mi caso particular, empecé haciéndolo con mecánica molecular. Y estos algoritmos para mecánica molecular son muy parecidos a algoritmos para robótica. Sea, en Ajá. última son lo mismo, como buscar ahí en un espacio de estados. Eh, por lo que cuando me pasé de la maestría al doctorado, conocí a un egresado previo también de la universidad que se llama Jaime Leonardo
Bobadilla, que es profesor de FIU, de la Universidad de la Florida, Universidad Internacional de la Florida, y él fue mi codirector en la tesis del doctorado, entonces fue aplicar todos esos conocimientos de sistemas inteligentes a algoritmos de robótica, que fue finalmente eh, a lo que me decidí a hacer. En eso fue mi tesis del doctorado y mi contratación es hacer ese tipo de cosas ahora. O sea, además de trabajar en esta empresa Algo Codex, que luego se volvió Billy, ahorita fui contratado por la Universidad de la Florida para hacer algoritmos de robótica, utilizando sistemas inteligentes. De cierta manera, te acercaste a la electrónica, ya en Sí, otro señor. concepto, ya en un concepto de no hacer los circuitos, pero sí usar el Internet de las cosas, tal vez, ¿no? Podríamos decir. Sí, señor. En particular, los trabajos que nosotros hacemos son más que todos algorítmicos, pero Sí, sí, algoritmo. mi corto background en electrónica me da un plus para estos algoritmos porque la mayoría de la gente con la que trabajamos casi no entiende cómo las cosas ya físicas, como de hacer cosas funcionar. Y de ese lado yo tengo ese plus de que sí hago cosas electrónicas aún y me entiendo con electrónicos y hago cosas que sí funcionan en el mundo real. Y por ejemplo, una mención de algún trabajo de estas épocas o épocas recientes, eh, que nos puedes contar. ¿Trabajo para alguna empresa o trabajos académicamente centrados? Y académicamente con el grupo de investigación Ah, grupo de investigación, ok. sí, este en la Universidad de la Florida, Internacional de la Florida. ¿Que sigues conectado con ellos? Sí, yo, o sea, mi conexión inicial fue durante el doctorado que hice una pasantía, una pasantía en FIU y yo seguí conectado con ellos trabajando, ayudando a sus estudiantes y ahorita sí me contrataron con un proyecto que hay allá. ¿Y sigues conectado con el profesor Bobadilla? Sí, 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 señor. Sí. Él es el director ahorita del proyecto en el que estamos trabajando en FIU. Ajá. ¿Cómo se llama el proyecto que estás en este momento? Ese proyecto se llama, no tengo el dato preciso. O la definición del proyecto, digamos. Sí, es un proyecto de, de unos vehículos superficiales robotizados para hacer monitoreo de las aguas de la bahía de Miami. En Miami hay un proceso que todos los años se da que es como una explosión de algas que genera como una muerte de peces y una contaminación del agua. Y entonces el proyecto en el que estamos trabajando se basa en unas boyas robotizadas que son vehículos superficiales que toman características del agua en tiempo real. Entonces el proyecto Que está en dónde ubicar las boyas, transmitir esa información, tenerla disponible, hacer algunas predicciones y así. Hay un montón de artículos que están relacionados a este proyecto. muy interesante. Un profesor muy cercano a nosotros, acá de Bogotá, diseñó un pescadito, ¿no? Y además con un concepto de arte, ¿no? Hay una universidad en Estados Unidos que habla de arte e ingeniería. Y el pescadito lo que hace es eso, medir la química del agua y trasladar con internet los resultados. Imagino que es algo de ese estilo. Y es parecido, solo que estos no, bueno, sí, o sea, aquí las boyas tienen una sonda que mide la columna del Ah, agua. boyas, ok, ok. Bueno, muy bien. Es interesante ver, te cuento, ¿no? La diferencia del estudiante que entró a la universidad y que se dedicó solo a estudiar en una universidad privada y estudió de los 5 años y no trabajó y salió y se graduó, etcétera, ¿no? Sí, Al señor. estudiante que tuvo que trabajar, ¿cierto? Son muchos, la mayoría, y sufrir un poquito ese esfuerzo. Un montón. Y el otro, del que viene de una ciudad que no es Bogotá, a aguantar el frío, la ducha helada, ¿cierto? Y el ventarrón de la 45, ¿no? Porque ese es Ujú. un túnel que da neumonía, Sí, baja de ¿no? toda la montaña hasta... Claro, lo mismo que pasa en la 19, con Monserrate y Guadalupe, ese es el Ujú. sitio de mayor viento en Bogotá, y obviamente de fríos.
pero es una experiencia muy interesante el acoplarse con sus colegas de otras regiones, ¿sí? Que tal vez les facilitó el choque cultural del Ujú, bogotano más rígido, más, ¿sí? ujú. Distinta personalidad, pero bueno, colombianos al fin y al cabo. Es muy interesante. O sea que yo observo un proceso como muy natural, muy natural, muy natural que se te fue dando, claro, los 2 años que volviste, pero desde el punto de vista del estudio, como que se podía prever lo que te iba a ir pasando, ¿no? Por la experiencia de Sí, la señor. programación. Sí, señor. Sí, sí, luego de tomar la decisión de pasarme a sistemas, sí fue como un fluir más natural y ya me iba mucho mejor en las clases y demás. Ahora, hoy en día estás viviendo en Bogotá, En este momento estoy en Barranquilla, pero el otro mes ya viajo a pero, Miami. pero estás, Miami. Sí, O sea que señor. tú estás sentado es en Miami en este momento. Correcto. Ah, eso no lo tenía claro. Ok. Yo por aquí voy a comentar que Alfredo cuando se fue, no realmente se fue porque nosotros lo sentíamos presente, o sea, sentíamos su presencia a pesar de su ausencia, porque Alfredo también durante su proceso de formación en el pregrado entró como profesor auxiliar. Nosotros tenemos allí una modalidad que es la de profesores auxiliares, que es profesores de las maestrías o estudiantes de las maestrías, son profesores de los estudiantes de pregrado en la modalidad de becas que da la universidad, como un subsidio también económico. Entonces, Alfredo pues era uno de los pioneros también en el área de programación, de esos estudiantes que se les siente el amor y la pasión por la academia y por la enseñanza, y pues comienza a apoyarnos con los grupos de programación de la universidad, que nosotros pues tenemos un grupo grande porque se dicta la asignatura como servicio en la Facultad de Ingeniería a los 8.000 estudiantes que tenemos activos en la facultad. Entonces, por semestre son más o menos unos 1.000 estudiantes en los cursos de programación. Y Alfredo nos apoyaba en el desarrollo del contenido de la asignatura como tal, con un enfoque matemático también, y también en el desarrollo de los cursos y en la preparación de los parciales, a realizarse también como desde el enfoque del estudiante, ¿no? Para no Sí, hacer esas señor. preguntas clásicas formales sobre sintaxis y semántica, que cae uno mucho en eso cuando es profesor, en vez de evaluar o buscar ejercicios que sean de pronto más prácticos y representativos para el estudiante. Entonces Alfredo nos apoyó mucho en eso y le tomaron mucho cariño los estudiantes. Entonces él como que le estaba pasando esas cosas, pero no veía al otro lado, y el otro lado era, ¿qué se hizo el profesor Alfredo? ¿Dónde está, ¿dónde está el profesor Bayuelos? Me preguntaban, y yo pues realmente no sabía qué contestarles porque no sabía mucho de tus percances. Yo había entendido que te has ido a estar con tu familia, pero ya el percance de salud sí no lo tenía tan presente. Entonces uno decía, bueno, no se preocupen que va a volver. O sea, tenía uno la certeza, como yo le preguntaba al profesor Luis Fernando, y Alfredo me dice, no te preocupes que él va a estar en la maestría y de plano está en el doctorado. O sea, eso para el profesor Luis Fernando era algo que era así, que iba a pasar. Entonces nosotros los demás compañeros no lo sentimos. En esa línea de programación, actualmente Alfredo nos ayudó en una cosa muy importante con Misión TIC 2022 y 2023. Y eso es así como un secreto que sale a la luz pública ahorita aquí en esta entrevista, y es que Alfredo nos ayudó a diseñar las preguntas de valoración para clasificación de los niveles de formación de los estudiantes en Colombia que ingresaron a estos procesos de formación en Misión TIC 2022. Su función principal fue la de asesorarnos y revisar puntualmente cada una de las preguntas que fueron objeto de aplicación pues, a nivel nacional por parte de la universidad y del Ministerio de Ciencias, de Tecnología y de Comunicaciones. Entonces allí nos apoyó también bastante. Y pues siempre ha estado ahí pendiente y presente en el área de bioinformática con el profe Luis Fernando. Nos alegra mucho saber que vas a trabajar con Leonardo Bobadilla. El profe Manuel lo tiene ahí en el listado con las hojas de vida de los posibles entrevistados para como tejer esa historia de vida, que es otra historia que se da y que se presenta mucho en la Universidad Nacional. Y es el esfuerzo tan grande que hacen los estudiantes de las regiones cuando se desplazan a Bogotá a formarse como ingenieros. Entonces creo que es
un elemento muy importante. Y por esa razón, cuando consultamos a los profes en la Nacional que quienes les gustaría que nos representaran este espacio de historia de la ingeniería, porque son historias para resaltar y en las cuales nos sentimos muy orgullosos, estás tú, Alfredo. Entonces siempre Gracias, estás profe. ahí pendiente y en todos nuestros corazones en el departamento. Gracias, profe. Entonces, le agradezco a Manuel por iniciar la entrevista. Yo decía mentalmente, como la chica de Pepsi, tratando de comunicarme, ojalá Manuel ya haya empezado con Alfredo, porque es una historia muy representativa de los estudiantes de la Universidad Nacional, que hacen todo ese proceso de formación de pregrado, maestría y doctorado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Brillante, Alfredo, en esto de la educación. Siempre algunos tips que nosotros como profesores deberíamos tener en cuenta en este proceso de transición de los estudiantes que ya tienen el acceso a la tecnología y nosotros que nos tocó como crear ese y participar en la creación de esa tecnología, que son dos, digamos, yo lo marco así como dos épocas bien distintas en esos procesos de formación. Yo tenía la pregunta, Alfredo, ¿para ti qué fue lo más representativo en tu época de formación como estudiante con tus compañeros en la universidad? Que Sí, digamos profe, disfrutaste y puedes contarnos. y antes de eso, como un poquito ahí de contexto cronológico, es que yo sufrí pulmonía durante el pregrado. Y cuando volví a la maestría, que me retiré del trabajo para hacer la maestría, fue que tuve las becas de auxiliar y asistente docente. O sea, hice la docencia mientras estaba en la maestría y el primer semestre del doctorado, porque como me dieron luego la beca, desde el segundo semestre del doctorado, ya no podía seguir con, o sea, la beca de Colciencia, ya no podía seguir con la beca de la universidad de asistencia docente. Entonces, ese fue el motivo por el que no pude seguir haciendo docencia, que es una de las cosas que me gusta a mí muchísimo, como buscar la forma de mostrarle a otra persona cómo funcionan las cosas y buscar la mejor forma de transmitir el conocimiento a otras personas. Entonces, de ahí el esmero por ese tipo por esa búsqueda, por ver cómo llega uno mejor a otra persona para transmitirle una información. De las cosas significativas, eh, para mí siempre ha sido como el ejemplo de los profesores, o sea, encontrarme con estas personas que tienen una dedicación por la academia y o sea, por dar buen ejemplo, por hacer las cosas bien. Creo que eso para mí fue bastante significativo en la universidad y de pronto por eso tengo tan buenas relaciones con la mayoría de los profesores de mi curso por la universidad, porque pues uno conoce como gente de muchos lugares y en ellos uno ve como que transmiten esa pasión por hacer las cosas bien hechas, por ser buena persona y por dar buen ejemplo. Eso para mí sí fue muy significativo. Y ahorita sobre ese tránsito que vas a hacer, salir de Barranquilla a Miami, eh, ¿cómo es ese tránsito y qué sientes y nos puedes contar respecto a ese paso en tu vida? Pues sí, tengo muchas expectativas como de hacer algo, como de poder hacer algo grande, de poder hacer algo importante, hacer aportes significativos. Sí, tengo eh, con muchas expectativas al respecto. Yo estuve en Miami haciendo la pasantía y había muchas cosas que para mí eran muy familiares, el clima, la, como estas actividades de playa, como la navegación, la pesca, el disfrute de la playa misma, ese tipo de cosas fueron como muy familiar para mí. Eh, y sumado a esta otra experiencia de ciudad grande, como de cosas de ciudad grande, como paseos que hice a Nueva York, a, a Orlando, a Fort Lauderdale, ahí cerca de la costa este. Tengo como mucha expectativa alrededor de esas otras ciudades a las que no he ido y que quisiera ir. Y pues del aporte que podamos hacer ahorita más adelante con esta nueva
con este nuevo encargo. Y si me lo permites preguntar, ¿cómo ha sido la articulación de ese proceso de tu vida académica y laboral con la vida familiar? ¿Qué nos puedes contar de Alfredo Bayuelo Familia? Eh, bueno, sí, es bastante difícil porque por el tiempo, o sea, quisiera como dedicarle más tiempo a algunas cosas, pero cuando uno adquiere ahí esas responsabilidades familiares, entonces ya no se puede. Ordena. Incluso yo quería seguir estudiando otras cosas, o sea, como aplicar ingeniería de sistemas, algoritmos y eso a medicina, como a que esas cosas, o sea, investigar qué podemos aplicar sobre el cuerpo, o sea, agregarle eso a la biología humana, pero ya mi esposa me dijo, ya, ay, no, nuestra familia, ¿para cuándo? Entonces, ya no ¿Y podía, ahorita estás casada? ¿Tienes hijos, Alfredo? no tenemos hijos aún, pero estamos ahí ya en Estás planes. aprovechando el recién casados. Ya tenemos Bueno, 6 años de casados. va bien. Parte de eso que hablábamos que aprendí de mis profesores de dar buen ejemplo y eso a mí me ha quedado muy marcado y por ejemplo muchas de mis decisiones también las tomaba pensando en el ejemplo que le daba a mis hermanos, a mis primos y eso. Entonces, en la sociedad en la que yo crecí, en el barrio en el que yo crecí, el normal transcurrir era que un muchachito embarazaba a la novia y por eso era que le obligaban a casarse. Entonces, a través de mi ejemplo, yo les mostraba a ellos que no era necesario, que yo me podía hoy casar con mi esposa porque era mi decisión y no era porque teníamos un hijo ahí ya pendiente y nos tocaba y demás, sino que disfrutábamos nuestro tiempo de matrimonio y luego pensábamos en los hijos y tomábamos unas decisiones bien planeadas y que eso sirviera ahí también como ejemplo a mis hermanos. Creo que algo funcionó porque mi hermano mayor más o menos siguió la misma senda de esa responsabilidad que me transmitieron a mí mis profesores. Bueno, muchas gracias, Alfredo Manuel. Yo te dejo que sigas, que tú ibas muy bien ahí moderando la charla. No, 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 vas muy bien. Yo, muy bien. No, me gusta mucho, hay varias cosas, Alfredo, que en los procesos de la vida uno no alcanza a definir lo que está transmitiendo, digamos, ¿no? Porque uno cuenta literalmente lo que pasó, pero esta es una transmisión de un proyecto de vida muy interesante, ¿sí? El tema de que hayas programado desde el colegio, todo lo que ya hemos hablado de venir a otra ciudad, y también se mide un poco, llamémoslo, la esencia de las universidades, de las almas mater nuestras, ¿no? Y hemos encontrado mucho este cariño por la universidad y por los profesores en el caso de la Nacional. Eh, es algo que ya lo hemos mencionado en otros casos con otros ingenieros jóvenes, todos que hemos entrevistado, donde hay un aprecio muy grande. Y la palabra de dar buen ejemplo y ser buenas personas es de pronto más importante que la algoritmia, ¿no? Sí, señor. Es un ejemplo de vida fundamental que lo recibimos muy bien porque parte de este tema es también llevar esa lección hacia los mismos profesores que nos van a oír y las instituciones sobre ese carisma, ¿no? que tienen las universidades. Y la formación de personas antes que ingenieros, físicos, matemáticos. Y que se dan con la rigurosidad de la nacional, que en tu caso, yo lo veo así como dice un filósofo, mirando desde la luna, ¿no? Cómo se forma un académico en la nacional, ¿sí? O cómo la nacional forma académicos, así después trabajen en empresas y todo, porque la relación con los colegas de ustedes de la nacional, yo soy andino, siempre hemos observado ese amor por la investigación, esa formalidad por el desarrollo de los proyectos, Ujú. ¿no? Y digamos esa formación académica, aparte de lo propiamente laboral, ¿no? Entonces, que suena el teléfono, esto pasa en estas reuniones virtuales. Pero va, sí, muy, muy interesante ese aspecto, ¿no? Además de lo concreto, digamos, de la ingeniería. Y bueno, yo creo que ha sido hasta ahora pues muy interesante. No sé si de pronto Edgar nos pega una ayudita con algún cuestionamiento. Bueno, sí, señor. No, yo estoy gratamente sorprendido por la formación de Alfredo. Mm.
y estaba pensando en cómo es un buen programador, ¿no? Un programador que programa y cumple con el propósito de vida con determinación y con disciplina, proyección y que lo ha llevado desde el principio hasta poderlo volver ejemplo, que hoy en día está demandándose mucho ese tipo de personalidad. Quiero decir que nos están insistiendo no solamente en las habilidades técnicas, sino en las blandas, en las transversales, y con fortuna se ve que tu formación en ese sentido es muy bien desarrollada, tanto que has sido responsable hasta en el manejo y desarrollo de la familia. Entonces me gusta mucho el, la personalidad que se ha armado a través de la influencia de la formación en la nacional y en la vida, porque bien lo decía Manuel, toda la experiencia que has tenido en desde estar luchando por las cosas y valorar cada momento y cada circunstancia, tener que retirarse, volver. O sea, me parece que es un excelente ejemplo de vida a través de la computación, que va de la mano. O sea, que no es que la computación sea solamente herramienta tecnológica, sino también humana. Me gusta mucho eso. Entonces, lo que yo preguntaría es, hazlo, Grey, porque entiendo que fuiste profesor y entonces, ¿cómo te sientes al influenciar desde ese punto a los que fuiste o has sido docente y qué aspiras que sean ellos a través de tus enseñanzas? Sí, como agregando a esto que usted comentaba, el otro día me descubrí a mí mismo en una situación en la que decía, bueno, ¿cuáles son los objetivos que me voy a plantear, los específicos, cuál es el general, cuáles son las metas? Y como una estructuración ahí en el pensamiento para todas las cosas que da esa academia. Eh, ¿Qué aspiro? Yo identifico en mí como alguien a que el fundador de la institución en la que yo hice mi bachillerato, eh, logró lo que él quería. O sea, yo identifico que él quería a alguien que retransmitiera esas ideas que él tenía como si fuera un virus, como transmitirle el virus para que se transmita. Entonces, yo quisiera, lo que yo esperaría es lograr ese tipo de cosas con, yo he tenido estudiantes o sea, en varios niveles, en universitario, en técnico, incluso cuando regresé a Barranquilla, que me casé y me vine a Barranquilla a terminar la tesis del doctorado, yo daba clases en la institución de la que yo salí a niños de sexto, séptimo, octavo, y ahí más o menos también diseñé un programa que lo que buscaba era no tanto que aprendieran a programar, sino que aprendieran a identificar el uso de la programación en cualquier cosa que quisieran hacer en adelante. Sea, la experiencia en el grupo de investigación con el profe Luis Fernando fue muy valiosa porque venía gente de muchos lugares, de lingüística, de biología, de arquitectura, de muchos lugares, de medicina, y tenía como un conocimiento más o menos amplio de cómo actuar, de cómo eh, de usos prácticos de la ingeniería de sistemas, en particular de la programación, en varias áreas del conocimiento. Entonces, con estos estudiantes de bachillerato, tenía una idea clara de esto te va a servir para, lo puedes usar en estas cosas, en esta otra, y sobre todo en la forma de razonar, como de definir algoritmos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué quisiera yo? Hacer eso mismo que hicieron conmigo, que ellos se vuelvan como esparsores del virus, de, de enseñar a otros y de hacer que otros también enseñen a otros. Muy bien, muchas gracias. Sí. Yo quisiera que nos contaras un poquito cómo fue esa experiencia, porque dices, fue en tu institución allá en Barranquilla con los chicos, con esos niños que querían aprender a programar. Y ¿Cómo no, fue esa experiencia y qué aprendiste de ellos, ¿no? ¿Qué tan difícil es que un niño pueda tomar el cariño por la programación desde esa edad temprana? No y sé. es bastante difícil, sin embargo, que no es representativo porque la institución, como comenté al principio, es una fundación educativa.
que es como una casa pequeña donde se enseñan a un grupo de gente muy reducida y además muy escogida. O sea, se hacen como varios filtros y al final de 250 que se presentan, se escogen 40 estudiantes para empezar sexto y ellos mismos llegan hasta un décimo. Entonces, no está representativa, pero sí representa varios retos que ellos se lo facilitan a uno. O sea, soy muy consciente de que eso mismo que intenté en el colegio no lo puedo lograr en una institución pública de aquí, incluso de la misma ciudad mía que yo hablo el mismo dialecto de toda la gente de aquí, incluso soy bastante dado a comunicar, o sea, a compartir con gente que no conozco. O sea, yo me puedo subir a un bus de transporte público y aquí en Barranquilla es muy común que uno se suba a un bus de transporte público y hable con gente que no conoce y hace conversaciones. Pues yo tengo eso, a pesar de que me dedico a la academia y esas cosas, tengo bastante de facilidad para hablar con gente y tramar así conversaciones y seguir hablando. Y aún así entiendo que la experiencia que tuve con lo que quise armar con ellos no es significativo con respecto a otros colegios de esta misma ciudad digamos con barreras culturales incluso más difíciles. O sea, por ejemplo, yo ir a Bogotá a un colegio público a enseñar cosas, entiendo que ahí hay unas dificultades bastante grandes. Sin embargo, sí es algo que me gusta mucho, o sea, encontrar la forma de que los estudiantes se sorprenden y se apasionen. Entonces, creo que estoy en mora de consolidar todas esas cosas que hice allá. Y hay muchas cosas de juegos, de aprender cómo las consolas funcionaban antes, cómo aprender de píxeles, un montón de cosas que son muy prácticas y que me gustaría en algún momento como recopilar todo eso y poner disponible en algún lugar para que se use. Alfredo nos colaboró en el año, creo que en el 2020 fue con un proyecto que desarrollaba la Universidad Nacional en conjunto con el Ministerio de Educación y el Consejo Británico y era Coding for Kids and Girls en Colombia y alcanzamos a llegar a un número ese sí bastante representativo de formación en los niños. Con la copia. Con una COFI también trabajamos y era interesante porque lo mismo, la perspectiva que nos daba o nos brindaba Alfredo sobre la formulación de esos ejercicios para que sean prácticos y que lleguen a los niños, pues no era una fácil para nosotros y sin embargo cuando le decíamos a Alfredo, diseñe el problema, formule el problema en el contexto para esos niños, a él se le facilitaba mucho. Entonces yo creo que es una parte que valdría la pena que siguiéramos trabajando desde las universidades para la articulación entre los diferentes niveles educativos, ¿no? Entre lo que es la básica, la media y la superior, Yo para sigo poder trabajando llevarlos con en ellos. esa línea de formación. Entonces sí, fue un aporte muy chévere. Eso fue un Yo, trabajo muy bonito. y yo seguí trabajando con ellos, incluso ahorita estamos trabajando también con una empresa, una organización en Canadá, con el mismo profesor Mauricio de ACOFI, Mauricio Duque, pero ahora con una organización en Canadá que se llama PREST, que también hace algunas cosas parecidas para la enseñanza de las matemáticas. Sí, que es el Eso, polo regional de Canadá para la enseñanza de las ciencias exactas. correcto. Sí. Muchas gracias, Tal vez Alfredo. Muy chévere este trabajo. comentarle a Alfredo que, y bien lo sabes, que la profesora Sandra es muy fuerte en STEM. El tema, bueno, lo de Mauricio Duque, es que fíjese que este es como un club, ¿no? De Sí. todos nosotros. En un minuto nosotros llegamos a tener 35.000 niños, con 300 colegios en el tema de STEM robótica, ¿sí? Yo lo traje cuando era decano hace unos 7 años, de Carnegie Mellon. Y eso se ha extendido, no solo un minuto, ¿no? El distrito de la alcaldía de Bogotá, el tema de robótica para niños. Y en estos medios hemos entrevistado a los niños, conversatorios donde son los niños los que hablan. Que yo cuento una cosa que siempre me parece curioso cuando hablo de esto, un niño de 11 años diciendo, es que esta experiencia me cambió la vida, Los, a los 11 los 10 años, años ¿no? Sí, así es. de- Sí, porque ellos no hablan mucho del robot, curiosamente, y es lo que programan y concursan a nivel internacional. Hablan de la experiencia con sus amigos,
con los mismos Mm. competidores. Es que me encanta porque los competidores cuando no saben yo les enseño. Dicen, por ejemplo, los niños, ¿no? Entonces hay una formación de principios, no solamente del aspecto súper técnico. Y hay un movimiento muy grande, bueno, tú lo sabes, claro, Alfredo, y la profesora Ujú. Sandra es además candidata para ser la mujer STEM del año, de tal manera que hay una gran experiencia y ese origen de Mauricio Duque también. Pero hay una cosa que se ha extendido mucho con los niños, ¿no? Yo siempre que hablo de eso es que ellos son los ciudadanos de la quinta revolución industrial, porque a veces pensamos solo en los grandes profesionales, los actuales, ¿no? Sí, los de la maestría y el doctorado, pero es que los niños son los ciudadanos de ese futuro que ya está tan cercano, ¿no? Entonces es muy interesante esa inquietud tuya sobre los niños. Sí, la invitación es para que sigas trabajando en eso y que desde la distancia, igual que siempre estés allí con nosotros, igual Alfredo, te pensamos un montón, porque no siempre se generan esas ideas tan fáciles, así como Manuel, generando esas redes de conocimiento y trabajando por ese tipo de formación y esa articulación tan importante entre esos niveles educativos. No todos trabajan o trabajamos tan fuerte como quisiéramos en eso y hay personas que nacen con ese don de transmitir y entender cómo transmitir esos ejercicios, esos talleres, esos trabajos y esos retos a los niños y a los jóvenes en el área de programación. Entonces, pues agradecerte el que Gracias. hayas estado partiendo ese trabajo con nosotros y pues esta es la oportunidad también para dárselos a conocer a las personas y cómo podemos trabajar con eso, cómo podemos integrarnos y cómo podemos aprovechar esas oportunidades que de repente la vida nos brinda para transmitir lo que sabemos. De acuerdo. Em, eso era lo que iba a decir, Manuel. Los Sí, dejo para continuar. Ellos son muy juiciosos, ahí donde los ven tienen una metodología a seguir con las preguntas, son detallados, entonces claro, ahí voy yo como articulando esas preguntas que tengo aquí en mi soplete, aquí miro así, a ver si nos falta alguna o si ya no, ha las sido muy bien, cumplimos, ha sido un Manuel. recorrido muy bueno, que tal vez unas moralejas, hemos entrevistado colegas tuyos, también de la Nacional, que están en Australia, por ejemplo, un colega, y hay cierta emoción, ¿no? Porque encuentran que esta es su casa. Ujú. Así nosotros no seamos de la Nacional. Yo le comentaba en el pasado, yo tenía dos grupos de estudio, uno de los Andes, que éramos cinco, de carreras distintas, ¿no? Bogotanos, ¿no? Y tenía dos amigos que eran de la Nacional y nos reuníamos a estudiar, ¿sí? ¿No? Yo puedo decir, por ejemplo, que en toda mi época de estudio no hubo un aguardiente por ahí ni nada de ese estilo. No era Ujú. estudio y estudio. Y los dos de la Nacional tenían esa independencia, esa pasión propia dentro de ellos y estudiaban porque querían estudiar, no tanto porque le estaban ordenando. De tal manera que aquí encuentras que estás en la Florida, Colombia es tu casa y este mundo académico sigue acogiéndote porque por eso estás invitado por la profesora Sandra y pues nosotros que te acabamos de conocer. Yo creo que si hay alguna conclusión que quieras decir de lo que hemos hablado y vamos cerrando la conversación. Pues con conclusión no quisiera hacer aún. Apenas voy a empezar mi cuarta década. O sea, yo tengo 38 años, voy a empezar mi cuarta década, entonces quiero no hacer conclusiones aún. Muy agradecido por la oportunidad, incluso la oportunidad que me dieron a mí mismo de ponerme a pensar en esos tiempos. A veces uno está tan enfocado en que mañana toca esto, esta semana esto otro, y ahorita con las notificaciones que me hacía el profesor Manuel, que No, recuerda que este viernes tenemos, ya yo tenía como en mente recordar las fechas, así salí del colegio, así quería hacer esto, otro. Entonces esa pausa la agradezco mucho para mirar un poquito atrás, tomar impulso para seguir adelante. Bueno, y la doctora Beatriz se quiere poner su cámara, ¿estás peinadita? Desde luego que estoy peinadita y estoy organizada, sí, claro, ya la pongo. Tengo que cambiar, tal vez tengo mi fondo de Redúcate porque estamos en pleno evento. ¿Cómo Sí, están? Un Sí, saludito a todos, sí, qué rico verlos. prende tu cámara. muy bien, Beatriz. Beatriz Caicedo, Beatriz sabes que es la directora ejecutiva, así Reyes, la maratón está en eso.
Ella viaja todos los años al exterior con Rafa y con los demás, el profesor Rodrigo Cardoso. La Nacional siempre gana, ¿no? Eh, Está súper... Normalmente. Sí. No lo dejemos en siempre, normalmente. Normalmente, no siempre gana, últimamente hay competencia dura, hay competencia dura. Claro. Se Sí, lucen las universidades públicas como la Tecnológica de Pereira también. de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, es una agrupación grande. Edgar, que el profesor Edgar quiere decir algo. Sí, yo quisiera preguntarte, Alfredo, pues tú ya eres un trabajador globalizado, y obviamente pues lo haces desde acá o seguramente desde cualquier lugar del mundo y te irás a Miami precisamente en trabajos que afectan la globalidad. Ujú. Eh, ¿Cómo tú consideras que deberíamos también aprovechar ese tipo de contraste que tienes con otras profesionales del mundo, y qué diferencias de formaciones ves que nosotros deberíamos tener en cuenta para formar nuestros estudiantes? Aparte del bilingüismo, alguna otra cosa que propongas como oportunidad de mejora para que nosotros en nuestros currículos tengamos en cuenta, para que sean profesionales globales. Sí, tengo una idea al respecto. Un segundo, por favor. Que partía de ciertas experiencias que tuve a raíz de lo que comentaba, que muchos de mis compañeros de escuela entraron a otras carreras, a física, a química. Y una cosa que yo veía era que los esfuerzos son muy independientes en todas las facultades. Entonces, mi amigo, por ejemplo, de física, a veces me pedía ahí el favor, ayúdame con esto, y yo los veía que estaban programando una cosa que hubiese sido muy sencilla para un estudiante de sistemas, pero hay como cierto orgullo de ir a pedir favor a la otra facultad para que me haga esto, y lo Claro, mismo pasaba del otro lado. Entonces estábamos en conversaciones y vamos a ver cómo usamos este algoritmo de palabras para entender en, en biología molecular cómo a hacer estos arreglos. Entonces, nos da pena ir allá a biología a preguntar, a que nos expliquen bien cómo funciona esto, que trabajen con nosotros, que ustedes entiendan, y queremos hacer como cada quien su esfuerzo independiente. Entonces, eso es una cosa que a mí me parece que hace falta mejorar, no solo a nosotros en la nacional, sino en otras experiencias que he visto, y es cómo desde arriba dar el ejemplo de mancomunar, o sea, de trabajo mancomunado, pues, de que uno vea a sus con, propios decanos, a sus propios trabajando. profesores, a sus propios, cómo trabajan conjuntos sin vergüenza. Prácticamente parece una cuestión como de orgullo, como decir, yo no voy a ir allá a pedirles a ellos este favor porque yo lo puedo hacer yo mismo, sino algo más como lo que promueven estas experiencias de robótica, que hay un grupo grande y gente, ven, toma, Interdisciplinar, sí, ayúdame en esto, haz tú esta otra sí, cosa y yo arreglo por este lado y luego unimos. Entonces creo que hace falta un poco más de eso, como de dejar un poco el orgullo al lado y hacer más trabajo transversal entre facultades, claro, de acuerdo. interfacultades. Fantástico, qué amable. Sí, o sea, sin desmeritar que sí hay muchos, o sea, por Sí, ejemplo, sí, el sí, no, grupo de investigación llega gente de todas partes, pero creo que hace falta más eso, gente haciendo esfuerzos. O sea, por ejemplo, un sistema en el que yo entre y mire, y aquí hay alguien trabajando en eso, que finalmente las revistas indexadas y estos como programas que uno ve en la red, que uno busca, quién está trabajando en esto, y las publicaciones lo que intentan es como decirle a la comunidad, yo estoy trabajando en esto, si alguien quisiera, contácteme y trabajamos juntos. Entonces tal vez a nivel universidades también tener, aquí en el grupo estamos trabajando en esto y necesitamos a esta gente, o si quieren contáctenos aquí, tenemos disponibilidad para que vengan, y ese tipo de cosas. Creo que un sistema de esas características podría ser muy útil. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos Hermes, pero no veo a Hermes como
como una cosa en la que la gente va y mire para ver quién está trabajando en algo, sino más bien como algo de burocracia en la que yo voy siguiendo unos pasos que me está dando la aplicación. O sea, que sea más como estilo Facebook, como Sí, sí, como, a Pepito le gusta la robótica o este grupo está trabajando en aquello y ya me interesa, háblame más de eso, cosas de ese estilo serían súper interesantes. bien, muy bien. Muchas gracias. Me da vueltas esa idea de la integración, Sí, es, Fredo, las ciencias para la vida y las ciencias y tecnologías para la vida, que siempre hablamos mucho nosotros de eso. Hoy en día interactuamos, y yo digo, la tecnología ya no es de nosotros, sino de la sociedad. Y interactuamos con filósofos, filólogos, psicólogos, ¿sí? Es decir, no se quedan matemáticos, obviamente ingenieros, no sé, abogados. En ASIS hay abogados que son miembros de la asociación por el tema de seguridad. Entonces ya la vida está llena de tecnología. Y ahí es donde está una de las Ujú, grandes responsabilidades éticas de nosotros, ¿no? Hemos sacado con Beatriz una revista sobre ética digital, donde reunimos filósofos, ingenieros, y ya hay una integración de las profesiones. Y ayer que estaba en el IGAC, hablando de satélites, ese es un tema ujú, de física, matemática y biología, por ejemplo, ¿no? Física, ujú. matemática, biología y mecánica, ¿no? Y muchos otros ingredientes, obviamente. Entonces hay una integración ya que es muy bueno lo que mencionas, que debe impulsarse esa integración de profesiones. Sí, señor. Bueno, mira que la solución que propone Alfredo está ahí para todos nosotros en los sistemas de nuestras facultades y nuestra universidad, porque Sí, tenemos montado el sistema, pero es un sistema muy sólido que no permite la interrelación o interconexión entre los investigadores o las personas que adelantan los trabajos. Ese módulo no está. Entonces nos queda de trabajo con Edgar adelantarlo en cada sí, una de nuestras instituciones, saber sí, cómo nos va con el prototipo por lo menos. sí, válido. Incluso eso, pues eso es una idea, pero si se le pregunta a la gran comunidad, seguramente habrán un montón más de ideas que van aportando y van llenando. Listo, muchas Sí, gracias. pues muy bien. Bueno, yo creo que, fíjate que, por ejemplo, con el chat GPT y todas estas cosas, el trabajo con lenguaje natural, yo trabajo en minería de opiniones y análisis de sentimientos y desarrollo software en ese sentido. Eso, software primario, y con eso uno a comparar con lo que hacen estos gringos tan impresionantes. Pero a mí ya me toca trabajar en el tema de adjetivos, sustantivos, verbos, conexión, sinonimia, etcétera, ¿no? Como ingeniero de sistemas. Ujú. Entonces, la integración, por ejemplo, con el lenguaje natural hoy en día es enorme, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial en ese sentido. Bueno, y muchas otras cosas como tú nos los has expuesto en tu trabajo. Em, Creo que con eso vamos cerrando, si les parece, sí, está profes. bien. Fue muy Sí, señor. interesante oírte. Vuelvo a decir que Colombia es tu casa. No solo Barranquilla, ¿no? Bogotá también. Y ahora Miami. Y no olvidar que Barranquilla es la Miami de Colombia. Y Sí, ya, ¿De acuerdo? Esa es lo que dicen. Entonces, Beatriz, todo bien, Beatriz, y vamos a ir cerrando. Kevin, pones la cámara para que quedes. Kevin está en práctica profesional con la CIS, ¿no? Perfecto, todo muy bien, desde luego. Vamos a ver aquí con la cámara de todos para la foto del recuerdo, porque como dice Manuel, vamos para un libro con todas estas entrevistas tan interesantes y toda esta historia que tenemos aquí acumulada. eh, Beatriz, yo aprovechando que Kevin está ahí, que es estudiante mío, y que esta entrevista creo que le llega muy cercana, quisiera escuchar tu opinión alrededor, después de haber escuchado todas las anteriores, que son más históricas, esta es más actualizada y contemporánea para tu generación. ¿Qué opinas al respecto, en términos generales? Pues, o sea, ¿qué puedo decir? La verdad, últimamente como que lo que me he dado cuenta es como que uno entra a la universidad y piensa es como más en lo técnico o práctico. Es como que, bueno, yo me metí a esta carrera pues porque yo quiero ser programador o quiero ser alguien en la vida que gane bueno, porque esa es la verdad. Todos entramos es como más pensando en lo económico, más no en lo personal. Y a medida que uno va avanzando, como que se da dando uno cuenta que
que a medida de lo profesional también puede uno formar un perfil. O sea, a medida que uno va avanzando en lo profesional, uno puede ir formando un perfil más personal y dándose cuenta de también qué es uno, qué habilidades tiene uno y cómo eso también va formando la vida de uno. Y, y es lo que decía él, o sea, como que me pareció muy chévere lo que él dijo, que volviera al colegio y darle clases a niños de sexto, séptimo. Es algo que hace poquito hablé con el rector de mi colegio y él me decía que sería chévere como que fuera a darle la clase y uno decía como, uy, claro, sería bacano como eso, pero es como que a uno le nace eso de verdad como de querer hacerlo porque ya es como que nace de la persona de uno, ¿sí me hago entender? No es como que sí, yo ya, ahí pasa mucho en los profesores. No porque tú sepas de un tema significa que puedes enseñarlo. Tienes que primero ser muy, muy persona, como que tener esa empatía para poder entender y para poder enseñar. Entonces, como que eso ya lo aprendí solo estos últimos semestres. Ojalá lo hubiera entendido desde el inicio, pero, pero eso es lo que me ha llevado de todas estas entrevistas. Esto te cambió la vida. Sí, no, sí, para Sí, que yo le decía a Beatriz eso, que de pronto el trabajo no, no es como muy tranquilo porque corremos mucho, pero eso es lo que más me ha gustado, me ha enamorado, es eso, como que darse cuenta de que hay muchas perspectivas porque uno, digamos que el perfil del tadeísta es muy cerrado. Sí, eso pasa mucho porque tengo amigos de los Andes o de la Javeriana y como que pues al inicio cuando nos conocíamos es como, ¿y tú dónde estudias? Y yo decía, no, en la Tadeo. Y decían como, ah, de razón. Y uno como que, uy, ¿cómo así? Entonces, claro, uno se va dando cuenta y es que los estadistas tendemos a ser muy cerrados, cada perfil de cada universidad es muy distinta, pero también tendemos a ser muy culturales y muy abiertos. Entonces, como que esa perspectiva de poder escuchar no la tienen todos y eso también siento que me siento muy feliz por haber estado en la universidad y también por estas prácticas que me han rodeado de gente que uno nunca piensa rodearse o escuchar, porque es como que, uy, es el decano de la universidad de tal parte, o es el profesor de tal parte, o es el director de tal empresa, pero como que escucharlos y darse cuenta de que está su perfil, su hoja de vida, porque tengo un conflicto con esa palabra, porque hoja de vida en las hojas de vida la gente no escribe de verdad de su vida, es como su perfil profesional, no está su vida en sí, pero es cuando lo escuchas te das cuenta como que, uy, o sea, como que darse cuenta que hay algo mucho más detrás de un cartón, es chévere. y estarías dispuesto porque debes aprovechar que aquí tenemos los contactos, Alfredo José, pues ya queda como parte de nuestra red. Podrías tú aprovechar e invitarlo a una de nuestras clases, ¿no crees? Sí, claro que sí, Ah, tocaría. Ya bueno, quedó entonces, planillado. Desde que Alfredo tenga bueno, tiempo los sábados a mediodía. mantén la relación y no saber si tú coordinas ahí con Alfredo para que nos dé una charlita en una clase. Ok, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gran Gracias, aprendizaje Alfredo. para Kevin todas estas entrevistas, de verdad que sí. Muy buena tu intervención, Kevin. Nota 5/5. ¿Ok? Me gusta mucho oírlos. Bueno, fíjese, Alfredo, todo lo que hace tu conversación aquí con Kevin, que está terminando su carrera. Chévere. Vamos a cerrar y gracias a todos. Alfredo, mucha suerte, ¿no? Aquí estamos y con la profesora Liliana en contacto, me Aquí imagino. estaré para lo que necesites, Alfredo, como siempre. Una Gracias. llamada a una amiga que te acuerdes de mí. Igualmente tienen ahí mi contacto y lo que pueda Bueno, servir, serviré. Muy entonces, querido, Alfredo. nos despedimos. Muy Qué buena buena. Gracias. Muy buena tarde a todos. Que Hasta estés luego. muy Muchas bien. gracias Hasta a luego todos. todos. Que tardes. Feliz estén Hasta bien. tarde, luego. que estén Hasta bien. luego. Adiós. Hasta luego. Mira, Chao, Sandrita. no, César.